Hola, soy Soledad Quiroz Rodríguez y hoy hablaremos sobre el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es uno de los 4 grandes lóbulos en la que se divide la corteza cerebral. Está especialmente implicado en procesos auditivos, de memoria, visión y en la regulación de las emociones, debido a sus conexiones con el sistema límbico. Este lóbulo engloba diferentes áreas, cada una de ellas especializada en una determinada función o tarea. Estas son audición, memoria, lenguaje comprensivo y olfato. En la corteza cerebral encontramos en realidad 2 lóbulos temporales, uno que se ubica en el hemisferio izquierdo y el otro en el hemisferio derecho. La cisura de Silvio es la estructura que divide estos 2 lóbulos. El lóbulo temporal es el lóbulo que más conexiones establece con el sistema límbico, un sistema relacionado con las emociones, el placer y la memoria. El lóbulo temporal ocupa 1/4 de la corteza cerebral, aproximadamente. Anatómicamente se ubica delante del lóbulo occipital, que es el lóbulo encargado de la visión. Esto es detrás de las sienes, es decir, se localiza en el lateral inferior del encéfalo, muy cerca a los oídos. Por la región superior, el lóbulo temporal se une al lóbulo parietal. En cambio, por la región posterior se une al lóbulo occipital y por la región anterior al lóbulo frontal. Por otro lado, podemos dividir el lóbulo temporal en 3 grandes zonas. Una de ellas relacionada con el reconocimiento de objetos, otra con la memoria a largo plazo y la otra con el procesamiento de la información auditiva. En cuanto a sus funciones, hablaremos de las más destacadas. Esta función se localiza en la corteza visual del lóbulo temporal. Esta corteza además permite categorizar los diferentes estímulos visuales que se presentan en el entorno. La principal estructura del lóbulo temporal que participa en el desarrollo del lenguaje es el giro supramarginal, una estructura pequeña localizada en el área sensitiva terciaria. En este lóbulo se encuentra la corteza auditiva primaria, encargada de procesar la información auditiva. Es por ello que este lóbulo se considera el lóbulo auditivo por excelencia. Tiene un papel clave en la memoria auditiva. Por otro lado, el lóbulo temporal tiene un papel clave en la memoria declarativa, es decir, el recuerdo consciente de vivencias. Otra de las funciones con las que se relaciona el lóbulo temporal es la regulación y el establecimiento del equilibrio corporal. Además, que el equilibrio también se relaciona con las estructuras del oído. La principal área relacionada con la regulación de las emociones en el lóbulo temporal es el área de la asociación del sistema límbico. Esta área además permite integrar la información de otras áreas con las experiencias afectivas que vamos viviendo. El lóbulo temporal está implicado en procesos de motivación, así como la regulación de emociones o estados como el placer, la ira y la ansiedad. Entonces, ¿qué ocurre si lesionamos el lóbulo temporal? Todo depende de la zona lesionada. Los síntomas se relacionan especialmente con trastornos de memoria, trastornos auditivos y alteraciones visuales. Si se lesiona esta zona, pueden ocurrir 2 cosas,
que la lesión sea bilateral, es decir, que se produzca en los dos hemisferios cerebrales, o que sea unilateral, que se produzca en un solo hemisferio, ya sea derecho o izquierdo. Recordemos que el cerebro se divide en dos hemisferios iguales, el derecho y el izquierdo. Es como si dividiéramos una esfera en dos mitades. Así, en el caso de que la lesión sea bilateral, se produce una sordera cortical. Esta sordera provoca como síntoma principal una pérdida de la capacidad auditiva en los dos oídos. En cambio, si la lesión es unilateral, se produce hemianacusia. Esta, a diferencia de la sordera cortical, implica una pérdida auditiva solo en uno de los oídos. El área de Wernicke cumple un rol muy importante y una lesión en esta área puede provocar tanto ceguera como sordera verbal. La ceguera verbal o alexia es la incapacidad de entender palabras escritas, mientras que la sordera verbal o agnosia auditiva verbal consiste en la incapacidad para comprender las palabras escuchadas.